Hola, con este video vamos a continuar y finalizar con el módulo de equilibrio químico. Vamos a analizar qué ocurre en el caso de equilibrios en sistemas homogéneos y ahí va a surgir la definición de constantes de equilibrio denominada constante Kx, que es en términos de la fracción molar, Kp en términos de la presión y alguna otra más en términos de la concentración. Va a aparecer, también vamos a poder analizar cómo varían estas constantes de equilibrio en términos de la presión y la temperatura. Vamos a analizar qué ocurre en equilibrios en sistemas heterogéneos, ¿sí? Donde tenemos distintas fases. Vamos a analizar qué ocurre en reacciones acopladas, es decir, en general reacciones que no ocurrirían de forma aislada, cómo se pueden acoplar reacciones para que desde el punto de vista termodinámico sean espontáneas. Y vamos a evaluar la constante de equilibrio en términos de parámetros termodinámicos que en general se encuentran tabulados. Entonces, comenzando con sistemas homogéneos, el sistema homogéneo por excelencia es una mezcla de gases ideales. Por excelencia lo decimos por su simplicidad. Entonces ahí la constante de equilibrio que habíamos definido en el video anterior en términos de las actividades, acá vamos a poner de forma explícita que esa constante es en términos de las actividades y de forma sintética lo podemos plantear como el producto, la productoria de las distintas actividades de distintas especies elevado al coeficiente estequiométrico. Lo cual, si estamos en una mezcla de gases ideales, podemos reemplazar esas actividades en función de las presiones parciales sobre la presión estándar. Y entonces, definiendo Kp como esta nueva constante de equilibrio que tiene el mismo valor que en este caso que la constante planteada en términos de las actividades, como un término en términos de las presiones parciales y 1 sobre la presión estándar elevado al valor de los coeficientes estequiométricos. Fíjense que tanto K como Kp, ¿sí? Acá están igualadas, se denominan constantes de equilibrio termodinámicas y no tienen unidades, ¿sí? Las constantes de equilibrio no tienen unidades. Si seguimos desarrollando estas constantes de equilibrio, ahora reemplazando la presión parcial en función de la ley de Dalton, que nos establece que la presión parcial de las especies es la fracción molar por la presión total. Acá no se utiliza la Y como hemos utilizado en otro contexto, porque queda claro que esta fracción molar es en la fase vapor, en gaseoso, ¿sí? Porque tenemos una mezcla de gases ideales. En el contexto se sobreentiende que esta fracción se refiere a la fracción en el vapor. Y reagrupando, entonces reemplazando cada una de estas presiones parciales por esta expresión y reagrupando las fracciones molares, nos queda entonces este término donde estamos agrupando las fracciones molares y este otro término donde sacamos factor común, la presión total, ahora sí elevado a la suma de los coeficientes estequiométricos. Fíjense que de esta expresión a esta expresión pasamos de una ecuación general a una expresión donde tenemos, al igual que vimos en el módulo en la parte anterior, una reacción donde estos son los reactivos A y B con los distintos coeficientes estequiométricos y C y D son los productos. En este caso, como alfa y beta son los coeficientes estequiométricos de los reactivos, son valores negativos, ¿sí? Y gamma y delta, por ser de productos, son valores positivos, ¿sí? Es exactamente lo mismo, nada más que planteado para una reacción del tipo AB más para dar CD, ¿no? Con los coeficientes estequiométricos. Entonces, en esta reorganización de la constante de equilibrio Kp, nos aparece acá la fracción, un término en términos de las fracciones molares, a la cual vamos a denominar Kx. Kx para hacer mención que está en términos de las fracciones molares. Entonces podemos reescribir esta ecuación como Kx por este término que contiene la presión total sobre la presión estándar con la sumatoria de los coeficientes estequiométricos.
También podríamos hacer el mismo reemplazo. En la filmina anterior lo hicimos en términos de las fracciones molares. Lo podríamos hacer en términos de la concentración. Fíjense que la presión parcial, si despejamos respecto a la ley de los gases ideales, dividiendo el número de moles por el volumen, nos puede quedar este término, la concentración de esa especie por RT. Acá lo que tenemos en cuenta es esto mismo, nada más que dividimos y multiplicamos por una concentración unitaria, concentración estándar, que nos va a permitir plantear un término, ¿sí?, acompañado por esa concentración parcial sobre la concentración estándar, a la cual vamos a denominar Kc para hacer de forma explícita que esa constante de equilibrio está en función de las concentraciones, y que gracias a este cociente con las concentraciones unitarias, concentración estándar, nos permite plantear una concentración de equilibrio Kc también adimensional. Y este término que acompaña a la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, acá se hincapié en que son magnitudes adimensional. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto la constante de equilibrio en términos de las actividades K como la constante Kp estaba en función, si recordamos, como menos RT, el logaritmo de la constante de actividad es igual a delta G de la reacción en estado estándar. Ese en estado estándar implica que sea una presión definida, la presión estándar. Por lo cual eso va a tener consecuencias en cuanto a su dependencia con la presión. Este delta G no es función de la presión. Esto que estaba mencionado acá, es decir, si derivamos el valor de delta G estándar respecto a la presión, como esto está definido a un valor definido de presión, es constante, ¿sí? Entonces no tiene dependencia con la presión y a temperatura constante esto es igual a cero. Eso lo que pone de manifiesto, debido a su dependencia directa con la constante de equilibrio, que la constante de equilibrio K en términos de actividades o de la presión no dependen de la presión, ¿sí? Tanto Kp como K no dependen de la presión, esto que tenemos acá. Pero si analizamos las expresiones que vimos antes, que Kp la podemos poner en función de Kx y este término que acompaña de la presión sobre la presión estándar elevado a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, podemos aplicar un logaritmo. Aplicamos el logaritmo para facilitar el análisis, y si aplicamos el logaritmo, la derivada de un logaritmo respecto a la presión, si este es constante y su derivada es cero, la derivada del logaritmo de una constante también va a ser constante, y si lo derivamos también va a ser igual a cero. Pero eso nos permite analizar estos dos términos de forma más sencilla. Si la derivada de este logaritmo es igual a 0, la derivada de estos dos términos va a tener que ser igual a 0, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la derivada respecto del parcial del logaritmo de kx, y por otro lado tenemos esta derivada, que si derivamos esta expresión nos queda esta sumatoria de los coeficientes estequiométricos sobre p, que es la derivada del logaritmo de p sobre la presión estándar. Acá estamos anulando el logaritmo de la presión estándar, porque de la presión dije, ¿no? Acá estamos cancelando el término de la deriva del logaritmo de la presión estándar, porque es un término constante, que lo podemos plantear como logaritmo de la presión menos el logaritmo de la presión estándar. Ese término se cancela, por eso queda esta expresión. Como esto está igualado a 0, podemos notar que entonces el cambio del logaritmo de la constante de equilibrio en términos de la fracción molar respecto a la presión a temperatura constante es igual a menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos sobre la presión total. Entonces, esto que tenemos acá puede ser negativo, positivo o nulo, como está explícito acá, y va a depender entonces de la relación entre reactivos y producto. Y entonces nos va a definir cómo cambia la constante de equilibrio Kx respecto a la presión, va a estar definido en términos de los coeficientes estequiométricos. Y puede ocurrir que
esa suma de coeficientes estequiométricos sea mayor a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que haya más productos que reactivos en términos estequiométricos en esa reacción. En ese balance, entonces, si planteamos un valor positivo para esta suma de coeficientes estequiométricos, el cambio, esto va a ser negativo, entonces el cambio de la constante de equilibrio respecto a la presión va a ser negativo. Quiere decir que al aumentar la presión, la constante de equilibrio Kx tiene que disminuir. ¿Sí? Por otro lado, puede ocurrir que la suma de coeficientes estequiométricos sea menor a 0. Es decir, tenemos más reactivos que productos. En ese caso, si analizamos de vuelta la ecuación anterior, siendo esto negativo, con el menos termina todo siendo positivo, es decir, que la derivada del logaritmo de Kx respecto a P, es decir, el cambio de Kx respecto a la presión, va a ser positivo. Aumenta la presión, aumenta la constante de equilibrio. Por lo cual, si aumentamos la presión en ese tipo de reacciones, lo desplazamos hacia producto. Y un caso particular es aquel donde los coeficientes estequiométricos de productos y reactivos son equivalentes, por lo cual la suma nos da 0, y en ese caso la constante de equilibrio Kx no depende de la presión y la podemos igualar a la constante Kp. Si analizamos en esta expresión, van a ver que este término elevado a 0 se cancela, nos queda igual a 1, entonces Kp es igual a Kx. Los valores coinciden. Esto que estamos analizando acá, de cómo varía la reacción, la constante de equilibrio en términos de la presión, en función de la presión, ustedes ya lo analizaron en materias anteriores en función del principio de Le Chatelier, donde notaban si había mayor cantidad de productos respecto a reactivos, un aumento de la presión, así generaba un cambio en la constante de equilibrio hacia el lado de los reactivos, una disminución de la constante de equilibrio. Es lo que estamos analizando acá desde el punto de vista de la termodinámica. En el caso de gases reales, formalmente, en vez de utilizar las presiones parciales, tendríamos que utilizar las fugacidades. Nosotros habíamos visto que cuando veíamos gases reales, esa actividad la poníamos como un cociente entre la fugacidad de esa especie sobre la presión estándar. Entonces podríamos también, en vez de definir una Kp, una Kf, haciendo mención que son en términos de las fugacidades. Ahora, eso en condiciones de presiones cercanas a la presión atmosférica no tiene grandes cambios. Acá vemos esta reacción que podemos ver, nitrógeno con hidrógeno para dar amoníaco. Lo que estamos analizando acá es cómo cambia en función de la presión el valor de Kp y Kf, y cómo a relativamente bajas presiones los valores no tienen grandes diferencias. Recién notamos grandes diferencias cuando empezamos a aumentar la presión. Entonces, en general podemos aproximar la constante de equilibrio para mezcla de gases reales con el valor de Kp, ¿sí? Que es para gases ideales. Ahora ya analizamos cómo puede variar la constante en este sistema homogéneo respecto a la presión. Ahora vamos a analizar cómo varía respecto a la temperatura. Y si recuerdan, habíamos visto la relación de Gibbs-Helmholtz y habíamos dicho, miren que esta relación la vamos a volver a usar y cobra gran importancia en equilibrio químico. Y la explicación de eso es que, fíjense que delta G está la relación de Gibbs-Helmholtz que habíamos deducido cuando trabajamos a presión constante, y acá aparecía la variación de energía libre general, lo habíamos visto, pero en este caso, si lo estamos planteando para la reacción, podemos plantear el delta G de reacción estándar sobre la temperatura relacionándolo con el delta H de reacción estándar. Ahora, teniendo en cuenta esta relación entre el delta G estándar y menos RT logaritmo de la constante de equilibrio, podemos reemplazar este término que tenemos acá en función del logaritmo de la constante de equilibrio, es decir, reemplazamos delta G estándar sobre RT con un valor negativo, nos reemplazamos el logaritmo de la constante de equilibrio y nos queda entonces el menos que teníamos antes, ahora pasa a ser un más por este menos, y
y nos aparece una R. Esta temperatura que tenemos acá se cancela con esta temperatura, ¿sí? Esa es la que se denomina ecuación de Van Hoff y nos permite entonces relacionar cómo cambia la constante de equilibrio respecto a la temperatura y que está directamente relacionado con el cambio de la entalpía. También podríamos analizar, al igual que hicimos con la relación de Gibbs-Helmholtz, deducirla para cambios cuando mantenemos la presión, el volumen constante en vez de la presión. Y en esos casos, en vez de variar respecto al cambio de entalpía, estaba relacionado con el cambio en la energía interna. Entonces, si el delta H de la reacción es menor a 0, lo que estamos hablando de una reacción exotérmica, el cambio de la constante de equilibrio respecto a la temperatura va a ser menor que 0. Quiere decir, aumentamos la temperatura y esto nos está marcando que al aumentar la temperatura, si esta razón de cambio es menor a 0, disminuye la constante de equilibrio. Y por el contrario, si el delta H es mayor a 0, es decir, es una reacción endotérmica, entonces al aumentar la temperatura, esta pendiente va a ser, este cambio va a ser positivo, quiere decir que al aumentar la temperatura aumenta la constante de equilibrio, ¿sí? Tiramos hacia productos al aumentar la temperatura. Esto también lo analizamos en términos de el principio de Le Chatelier en su momento, ¿sí? Esta interpretación desde el punto de vista de vuelta termodinámico. Entonces, en función de cómo cambie, acá tenemos esta relación, ¿no? De cómo cambia la constante de equilibrio respecto a la temperatura, está relacionado entonces con el valor directo del cambio de la entalpía. Entonces, lo que vamos a analizar ahora, como hicimos en otras veces, cómo es el cambio de esa entalpía en función de la temperatura para analizar este cambio. Entonces, podemos plantear un caso donde la entalpía es constante, es decir, no es función de la temperatura, y en ese caso simplemente integramos, si esto es constante, la integramos como una constante y nos queda esta expresión que tenemos acá. Y se puede demostrar que esta constante de integración que tenemos, como C, es la variación de entropía estándar sobre R, ¿sí? Por otro lado, si la variación de entalpía no es constante, sino que funciona a temperatura, pero tiene una forma lineal, eso ya habíamos visto, que la variación de entalpía, entonces, si esa variación depende de forma lineal, lo podemos asociar a un cambio en la capacidad calorífica, y la forma de la variación de entalpía va a ser una constante de integración más delta Cp, ¿no? De esa reacción. Este delta Cp implica los cambios en las distintas especies teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos de cada una de las especies. Entonces, si la expresión que tenemos de la constante de equilibrio está relacionada con esa entalpía y esa entalpía tiene esta forma, cuando integramos esta ecuación, es decir, terminamos despejando la ecuación, si integramos esta ecuación respecto a la temperatura, nos aparece una nueva constante de integración y los distintos factores integrados, ¿no? Este término integrado converge en este y este término integrado termina con esta forma. Entonces esta forma final es para la variación de la constante de equilibrio cuando delta H tiene una dependencia lineal de esta forma respecto a la temperatura. Y después, un tercer caso, acá lo llamamos caso C, pero no hay que acordarse, recuerden de esa forma, es una forma interna de decirle a los casos. Si delta H es función de la temperatura, pero además delta Cp es función de la temperatura. En el caso anterior consideramos que delta Cp era constante. En este caso delta Cp no es constante, sino que depende de la temperatura, y planteamos dos tipos de dependencia. Y estas dependencias tienen que ver con cómo se ajustan después los datos experimentales a los cambios en las capacidades caloríficas. Puede tener una dependencia de la temperatura de esta forma, esto para cada una de las especies, ¿no? Entonces después tenemos que plantear los delta Cp, y si tiene esta forma, cada una de las especies, el delta Cp van a aparecer términos de los deltas de cada uno de estos parámetros, ¿sí? Acá está establecido, ¿no? Teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos y los parámetros de cada uno de cada una de las especies, y integrando, planteando, ¿no? Una dependencia de delta H de esta forma, integramos
nos queda esta expresión para delta H respecto a la temperatura, aparece una nueva constante. Y si integramos ahora la constante de equilibrio respecto a la temperatura, nos queda esta forma. Un poco más compleja que las anteriores. También, a veces experimentalmente, se ajusta con esta forma de ecuación de Cp, donde en vez de tener términos todo potencias positivas, aparece un término con una potencia negativa. En ese caso, al igual que antes, e integrando, llegamos a una expresión de este tipo de la constante de equilibrio respecto a la temperatura. Pero siempre es lo mismo, ¿no? Teniendo en cuenta cómo cambia la entalpía respecto a la temperatura, y en función de esa dependencia, al integrar nos quedan las distintas dependencias. Eso ya lo vimos en otras partes de la materia. Y esto a modo de reflexión, fíjense que nosotros vimos esta relación, recién la aprovechamos, y de la cual recién establecimos la ecuación de Van Hoff partiendo de esta, ¿no? Llegamos a esta expresión. Fíjense que llegamos a la relación entre la constante de equilibrio y un delta H de reacción en estado estándar. Lo que habíamos visto antes, habíamos llegado a la ecuación de Clausius-Clapeyron, que básicamente es el equilibrio planteado, pero para entre una fase líquida y una fase vapor. Y habíamos llegado a una expresión de este tipo, ¿sí? Fíjense que la forma de la ecuación de Clausius-Clapeyron es similar a la ecuación de Van Hoff. ¿Y qué podemos pensar? Que es el equilibrio entre el líquido y el vapor, y que esta constante de equilibrio, que coincide con el valor de Kp, el valor de esa constante lo podemos relacionar con este valor. Directamente relacionarlo con el valor de la presión de vapor, ya que en general la actividad de especies condensadas, líquidos y sólidos se toma unitaria. Entonces, esto que estamos viendo como ecuación de Van Hoff, también ya lo estábamos viendo en equilibrios anteriores. Lo que no habla que los equilibrios son todos iguales, ¿no? Son los equilibrios de la termodinámica, los trata por igual. A veces en las materias o en la bibliografía se separa por una cuestión de simplificar el análisis, pero los equilibrios son equilibrios y los podemos tratar por igual, y el análisis, ¿no?, que hay detrás es exactamente el mismo. Nada más que en los equilibrios químicos, una aclaración, hay cambios en el número de moles que ocurren en las especies, y eso es lo que genera ahí la aparición de potenciales químicos extras que en las otras ecuaciones no tenemos, ¿no? Y entonces, ya para analizar brevemente qué ocurre en sistemas heterogéneos, es decir, cuando tenemos más de una fase, planteamos una constante de equilibrio en términos de las actividades, y en general la actividad, como comentaba en la film anterior, la actividad de sistemas de la fase condensada, es decir, y especie pura, ¿no?, en estado condensado, acá tenemos el carbonato de calcio, ¿sí?, y el óxido de calcio como sólidos, la actividad es unitaria. Entonces, directamente acá, la constante de equilibrio la podemos relacionar con la actividad del dióxido de carbono y estar directamente relacionado con la presión. Habíamos visto recién, en este caso, la presión de vapor del dióxido de carbono sobre la presión estándar. De hecho, esta reacción la podríamos seguir analizando la constante de equilibrio en términos de la presión de dióxido de carbono, por esta razón, ¿no?, que las actividades son unitarias. Esto de considerar las actividades unitarias de sólidos y líquidos puros tiene que ver con, es aproximado si estamos cercanos a la condición estándar, y esto a modo solo de mencionarlo, de ahí la simbología. Por ejemplo, podemos tener un caso de esta reacción: carbono con agua, vapor de agua. Esta es la reacción de Koch para dar monóxido de carbono e hidrógeno, es una reacción que se utiliza, donde la constante de equilibrio la podemos plantear en términos de productos, actividad de los productos sobre los reactivos. Si somos formales, estas actividades ponemos las fugacidades de las especies gaseosas y la actividad del carbono. Ahora bien, nosotros ya habíamos visto que
cambio en el potencial químico respecto a la presión a temperatura constante lo podemos igualar al volumen molar si es una especie pura, o un volumen molar parcial si estamos en una mezcla. Y además, planteando el potencial con esta forma general y planteando el diferencial, esto es constante, nos queda esta expresión. Y por otro lado de esta ecuación podemos despejar el diferencial del potencial en términos de ese volumen molar parcial integrado respecto el diferencial de la presión, ¿no? Estamos integrando esta ecuación. Entonces, igualando este término que tenemos acá con este diferencial, igualando con esta diferencia, este término de esta expresión, y reorganizando la expresión, nos queda esto: el diferencial del logaritmo de actividad como una función del diferencial de la presión, esto a temperatura constante. Si integramos esta ecuación entre una actividad unitaria y una condición, ¿sí? Esa actividad unitaria se produce en presión unitaria, y una actividad determinada a una presión determinada, integramos la expresión. Acá los primas es un formalismo para evitar utilizar la misma variable que estamos integrando. Al integrar nos queda esta expresión, y reorganizando finalmente el logaritmo de la actividad como una dependencia del volumen sobre el RT y la presión menos 1. Y acá hay un ejemplo para esta reacción que tenemos acá arriba, donde en vez de trabajar a presiones cercanas a la unitaria, que es donde la aproximación de que la actividad de sólidos y líquidos de puros es 1, en este caso estamos trabajando a 100 bar y 1000 grados centígrados. En esas circunstancias, si reemplazamos cada uno de los términos que me definen el logaritmo de la actividad, es decir, el volumen, RT, y acá tenemos la presión, ¿sí? Si a 100 bar le saco 1, nos queda 99 bar, y después haciendo algunas aproximaciones en términos del volumen, pero básicamente nos marca que la actividad, y haciendo la aproximación que la constante en términos de fugacidad es similar, aproximada a la de las presiones, la actividad nos marca un valor de 1,01. Es decir, a 100 bar discrepa poquito, pero discrepa algo. Entonces, tendríamos que tenerlo en cuenta si trabajásemos a presiones muy altas, donde ahí sí el efecto puede ser notable. Esto solo a modo de comentario. En general, vamos a trabajar con actividades unitarias para líquidos y sólidos puros. Otra cosa que vamos a analizar es, y ustedes tienen un ejercicio en el seminario, es el concepto de reacciones acopladas. Reacciones que de forma separada no pueden ocurrir, pero cuando las acoplamos, le acoplamos una reacción que sí, desde el punto de vista termodinámico, es espontánea, y de esa forma, de forma global, la reacción puede ocurrir. Un caso típico y que tiene vital importancia en los sistemas biológicos es el caso de ATP para pasar a ADP, cuyos valores en condiciones estándar tiene esta energía libre, negativa, una versión de entalpía y entropía, y que se suele acoplar esta reacción, que es espontánea en esas condiciones, a reacciones que de por sí no son espontáneas. Por ejemplo, acá tenemos uno de los pasos de la glucólisis, pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿sí? El primer paso en la glucólisis, de todos los pasos, en donde se acopla la reacción de ATP para dar ADP a esta formación de glucosa para dar glucosa 6-fosfato, y la reacción, si analizamos glucosa a glucosa 6-fosfato, no tiene un delta G en esas condiciones en negativo, es decir, no es espontánea. Al incorporar esta reacción acoplada de ATP a ADP, la reacción global tiene un delta G de reacción negativo. Entonces, en general, los distintos pasos de las reacciones que ocurren en sistemas biológicos, en general aparecen ahí reacciones acopladas que le permiten llevar
y generar una reacción espontánea. Esto en forma de esquema, ¿no? O sea, acopla una reacción que es espontánea a una que no lo es para que termine ocurriendo de forma global. Y después vamos a analizar, para finalizar, cómo las constantes de equilibrio las podemos evaluar en términos de el delta G estándar. Esta relación, si tenemos el cálculo de delta G de la reacción en forma estándar, podemos calcular y estimar la constante de equilibrio. Para hacer eso, podemos aprovechar la idea de utilizar los datos de delta H estándar y cambios de entropía, teniendo en cuenta que la estimación de la entropía lo podemos hacer de forma absoluta. Esto nos lo permite el tercer principio de la termodinámica, tal cual analizamos. Se establecía que el valor de un cristal perfecto, la entropía en el 0 Kelvin era 0, y si no, podía haber una entropía residual. Entonces, esa entropía residual es 0, es entonces la entropía en términos de la temperatura, la podemos calcular como una suma de esa entropía residual más un término que depende de la constante calorífica sobre la temperatura respecto a la temperatura, y los términos que tienen que ver los cambios de fase que ocurren, que son los cambios de entalpía, que son constantes sobre la temperatura, ocurren a una temperatura constante, y eso habíamos visto. Entonces este es el perfil donde tenemos Cp en función de la temperatura, después tenemos Cp sobre la temperatura, que finalmente terminan dándole la forma a la entropía. Teniendo en cuenta este aumento, ¿no?, que habíamos visto de la entropía con una forma de T al cubo al principio para sólidos y después los distintos términos, ¿no? Entonces, la entropía como una suma de términos la podemos establecer de forma absoluta, y esa es la razón por la cual en bibliografía se encuentra tabulada no como un delta S, sino como S, simplemente, ¿no?, de forma absoluta. A diferencia de los otros parámetros, ¿no?, de la entalpía, la variación de entalpía estándar o la variación de energía libre estándar. Entonces, si tenemos una reacción de este tipo, vamos a tener un cambio de una entalpía de formación para cada una de las especies, una entropía, como mencionamos, de forma absoluta para cada una de las especies. Esto está planteado en términos molares, entonces el cambio de entalpía va a tener en cuenta los coeficientes estequiométricos, positivos para productos, negativos para reactivos, y lo mismo para el cambio de entropía de la reacción, suma de productos menos reactivos, y de esa forma podemos calcular el delta G estándar. El delta G estándar va a ser delta H menos T por delta S, y de esa forma podemos estimar el valor de la constante de equilibrio en términos del delta G estándar a una determinada temperatura, ¿sí? Y acá esto es interesante desde el punto de vista de qué hace que el delta G sea negativo o positivo a una determinada presión. Y lo que podemos analizar es, en el caso que tengamos un delta H negativo y un delta S positivo, la reacción planteada va a ser siempre espontánea, ¿no?, en esas circunstancias. En el caso que el delta H sea negativo, pero el delta S también sea negativo, ahí tenemos que tener en cuenta qué temperatura estamos trabajando para que haya un efecto de superación respecto al cambio de entalpía, respecto a lo que nos genera por tener un valor negativo. Si este es negativo, esto termina contribuyendo de forma positiva, entonces tenemos que tener en cuenta qué temperatura estamos trabajando para que el delta G sea negativo. Lo mismo ocurre si tenemos un delta H positivo y tenemos un delta S positivo. La temperatura va a ser fundamental para que el delta G sea negativo en ciertas circunstancias. Y por otro lado, podemos tener una situación donde el delta H de la reacción planteada sea positivo y el delta S sea negativo. Y en esa circunstancia, independientemente de la temperatura, nunca va a ser espontánea, porque no hay circunstancia para la cual el delta G sea negativo, ¿sí? Entonces, esto desde el punto de vista de cuál es la fuerza impulsora que se llama
para que el delta G sea negativo respecto a la entropía y la entalpía, las distintas contribuciones al delta G. Y finalmente, para plantear un caso concreto, que es la reacción de hidrógeno con oxígeno para dar agua, que el valor de delta G estándar de la reacción es menos 237 kJ por mol, eso es 298. Entonces, plantear qué ocurre, ¿no?, con esta reacción. Nosotros podemos plantear oxígeno con hidrógeno, sin embargo puede que la reacción no ocurra. Primero, siempre si nos dan este valor, tenemos que analizar qué ocurre con la reacción, si las condiciones de esa reacción son en condiciones estándar, es decir, no quiere decir que en las condiciones que estemos trabajando, si estamos alejados de las condiciones estándar, la reacción termodinámicamente ocurra. Y como estábamos analizando antes, si hay un no desde el punto de vista de termodinámica en la reacción, esta reacción no puede ocurrir desde el punto de vista termodinámico, ese no es enfático, es decir, si termodinámicamente dice que no va a ocurrir, la reacción no va a ocurrir. Ahora, si la reacción desde el punto de vista termodinámico dice que es factible que ocurra, dice que puede ocurrir de forma espontáneamente, desde el punto de vista termodinámico podemos decir que sí, pero nos falta una pata, que es desde el punto de vista de la cinética química. Una reacción puede, desde el punto de vista termodinámico, ser factible y espontánea, pero hay otro factor que tenemos que analizar, que es la cinética química. Por eso dice motivación es la última unidad, porque es el tema que vamos a estar analizando en la última parte de la materia. Entonces, analicemos, ¿no?, qué dependencia tienen Kx, Kp, apareció Kc también, qué definiciones, qué diferencias hay entre ellas, cómo dependen de la presión, cómo depende de la temperatura, y cómo podemos evaluar, ¿no?, estas constantes de equilibrio en términos de datos termodinámicos. En el próximo módulo vamos a estar analizando electroquímica, una breve introducción de electroquímica, que son aquellos sistemas donde ocurren transferencia de electrones y generados por reacciones redo, es decir, están acopladas a reacciones redo o de óxido-reducción, y que son de vital importancia para la vida cotidiana. Nosotros vamos a ver una pequeña introducción, pero que la idea es abrir un panorama de lo que es la fisicoquímica aplicada a la electroquímica.